Dios le bendiga más. Rica y abundante. Bendito sea el nombre de Jesús. Y gloria a Dios que nos permite estar en esta mañana reunidos con el nombre de Jesús. Maraña, ¿a dónde está Arnie? Ya viene por ahí. Ok. Bendito el nombre de Jesús. Es tiempo de retomar nuestro estudio. Nuestro estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Le interesa el tema? Bendito Jesús para siempre. Vamos a ir pues, vamos a comenzar. Habíamos ya visto varias lecciones acerca de la obra y los dones del Espíritu Santo. Vimos en el Evangelio de Juan como el Espíritu Santo, Jesús lo habla como el agente regenerador, el agente consolador, el agente vivificador, el agente bautizador. Juan el Bautista lo decía. Juan el Bautista decía: yo ciertamente bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno después de mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. Y fuego. Entendiendo esto, amados, que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia real, no subjetiva. Es una experiencia real donde viene sobre nosotros el Santo Espíritu de Dios. ¿Y viene con qué? Viene con poder. Porque nosotros solos no podemos. Por eso en el poder del Espíritu Santo de Dios podemos cambiar, podemos ser transformados, podemos ser regenerados, podemos ser vivificados en el nombre de Jesús para siempre. Habíamos visto que ciertamente Dios el Padre imparte dones, que son las famosas operaciones, o los dones del Padre que están en la carta de los Romanos capítulo 12. El Señor Jesucristo imparte dones que son los 5 ministerios a tiempo completo. Está en la carta a los Efesios capítulo 4, entiéndase: apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro. Y también esta divina persona de la Trinidad, porque diga conmigo: el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. No se atreva a tratarlo como una fuerza o como una cosa o como una emoción o un sentimiento. Él es la tercera persona de la divina Trinidad. Amén. Es una persona, háblele como a persona. El Espíritu Santo imparte dones, los cuales están en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Y estos dones hay que ver que Él los da como Él es el que los tiene. Él los da como Él quiere. Amén. Él se lo da a quien Él quiere, pero siempre lo hace y lo da para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de la iglesia, para provecho de las almas y gloria de su nombre. Gloria a Dios. Amén, amados. Amén. Habíamos visto el listado de los dones. Está ahí en primera carta a los Corintios capítulo 12, los versos del 8 al 10. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lengua. ¿Cuántos dones son? 9 hay listados ahí. Los habíamos agrupado en 3 grupos para estudiarlos, viendo lo que tienen en común. Los 3 grupos que habíamos hecho son
de la manera siguiente. El primer grupo son 3 dones para conocer sobrenaturalmente, y aquí están la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Están los 3 dones para hablar sobrenaturalmente, que es el don de profecía, el don de lenguas y el de interpretación de lenguas. Y nos queda hoy el último grupo de estos dones, porque ya estudiamos los 2 anteriores. Si alguien se lo perdió, nosotros las clases las grabamos en video. Puede ver allí, al finalizar, acercarse a la mesa que está en la entrada de la iglesia y puede adquirir las clases anteriores. Vale $2 cada DVD, que es para seguir comprando discos y los materiales para seguir grabando y haciendo. Bendito el nombre de Jesús. Nos queda hoy ver estos 3 dones para obrar sobrenaturalmente. Y es el don de fe. Son los dones de sanidades y el don de hacer milagros. ¿Sabe usted que esos dones existen? ¿Le interesa conocerlos? ¿Le interesa tenerlos? ¿Seguro? Gloria a Dios. Pues vamos allá. Vamos a ver en esta mañana el don de fe. ¿Qué entiende usted por don de fe? ¿Qué será el don de fe? ¿Es la fe don de Dios? ¿Es la fe don de Dios? Y entiéndase por don un regalo. ¿Es la fe un regalo de Dios? Sí. Si Dios no lo toca a usted y no me toca a mí, si no lo remueve ahí el alma y el espíritu, si no remueve el avispero, el hormiguero que había dentro del corazón de nosotros, no corremos a los pies de Cristo. Si creemos fue porque Él nos despertó a la fe, ¿sí o no? Porque fe para creer en Dios solamente viene de Dios. Amén, amado. O no le ha dicho al incrédulo, no sé cómo es que tú crees. Y usted que se ha quedado callado, no se quede callado. Dígale, yo tampoco. Es el milagro que Dios ha hecho. ¿Qué será el don de fe? ¿Alguien tiene alguna idea? Es el regalo de lo que no se ve. El regalo de lo que no se ve. ¿Alguien más? Creer. Creer. En lo que uno le pide al Señor, que Él lo va a cumplir. Confiar. Creer. Amén. La conmoción. Ajá. Amén. La petición que uno haga al Señor, tener fe que Él le va a contestar y fe que se le va a hacer presente a Él. Tener fe que Dios le va a contestar la petición que uno haga. Sin fe es imposible agradar a Dios. Confiar. ¿Alguien más? Es algo muy especial que se pone en el corazón. Algo muy especial que Dios pone en nuestros corazones. Sí, Leticia. Es ver más allá de lo que nuestros ojos carnales pueden ver. Ver más allá de lo que nuestros ojos carnales ven. ¿Alguien más con alguna idea? Convicción. La fe es un tesoro que Dios da. La fe es un tesoro. Pero mire, yo le serví la mesa con un plato y usted ya se quiere comer otro. Me está hablando yo estoy hablando del don de fe y ya usted me quiere hablar de la fe. Estoy hablando del don de fe. ¿Le interesa saber qué es el don de fe? ¿Está dispuesto usted a recibir lo que dice la Biblia acerca del don de fe? Ok, allá vamos pues esta mañana. En primer lugar, el don de fe no es la fe salvadora dada por el Espíritu Santo a todo aquel que cree. Esa fe que nosotros tenemos de confiar, de creer, de esperar en Dios que Él es bueno, que Él va a responder, que Él nos va a guardar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la fe que Dios nos da para creer y agarrarnos de Él. El don de fe va por arriba de Él. Amén, amado. Amén. Y el don de fe es la fe
Y de hecho, los impíos ven nuestra fe normal en Cristo como algo extraordinario. Pero estamos hablando ahora en las grandes ligas del béisbol cristiano. En las grandes ligas del béisbol cristiano, por arriba de esa fe normal que todos tenemos está el don de fe. Que si se hablara de béisbol de pelota, es la fe para batear jonrones. Amén, amado. Es la fe extraordinaria. Si usted la tiene así, esa va por arriba. Es la fe extraordinaria dada por el Espíritu Santo. Nadie la puede aprender. Nadie la puede tener por su fuerza. Si no te la da el Espíritu de Dios, no hay manera de tenerla. Que da el Espíritu Santo para hacer obras sobrenaturales, para llenarme los bolsillos, para gloria y propósitos de Dios. Amén. Y ese es el don de fe. El don de fe se le conoce también como la fe que traslada a los montes. El don de fe es la fe que mueve montañas. ¿Cuántos tienen la fe que mueve montañas? ¿Sí? Cuénteme, ¿cuándo fue que la movió? Porque no está hablando de montañas subjetivas. No, la montaña de mi incertidumbre, la montaña de mi duda. Está hablando de la montaña de tierra. ¿Cuántos tienen la fe que mueve montañas? Pues vamos para la funeraria a buscar un cuerpo para que lo resucite. Vamos con Dios. Esa es el don de fe. Porque cuando hay un muerto que tiene que resucitar, hace falta una fe de altos quilates. Amén, amado. Cuando hay que tiene 2 panes y 5 peces y hay que darle comida a 15,000 personas, hay que tener una fe que mueve montañas. Para caminar sobre las aguas hay que tener una fe que mueve montañas. Amén, amado. Y estamos hablando de este tipo de fe. ¿Conocen a alguien que en la Biblia que tenía este tipo de fe? Podemos empezar a hablar de Jesús, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús que mostraba que tenía esta fe? Resucitó a Lázaro. Y que Lázaro había caído en coma, ¿verdad? Estaba muerto. A los 4 minutos de muerto, ¿verdad? Le dio un electrocholo. ¿Qué? 4 días. 4 días de muerte. Ya de día. ¿Y por qué Jesús se tardó 4 días? Le voy a decir por qué Jesús se tardó 4 días. Porque los judíos creían que cuando alguien se moría, el espíritu se quedaba dando vueltas alrededor del cuerpo por 3 días. Y para que nadie se equivocara, él llegó al 4.º día. Cuando ya todo el mundo no, ya se fue, pero se fue completo. Y por eso llegó al 4.º día. Por eso llegó al 4.º día. Por eso. Para que nadie tuviera duda de que Él es la resurrección y la vida. ¿Qué le tuvo que decir Jesús a Marta? ¿Cuántas veces? ¿Quitar la piedra? ¿Qué le decía a Marta? ¿Marta tenía fe o no tenía fe? Sí tenía fe. Sí tenía fe. Fíjense, si Marta tenía fe, si hubiera llegado mi hermano no se hubiera muerto. Tenía fe, pero una fe hasta ahí. Una fe hasta ahí. Y le dice, y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella que le responde a Jesús, yo sé, allá al final de los tiempos, yo sé que Él va a resucitar. Dice, no, tú no me entiendes. No te he dicho que si crees, y ya la está montando, la está sacando de la fe, de las ligas menores. Dice, ven acá. No te he dicho que si crees.
verás la gloria de Dios. Y la está dando a ese lugar de fe superior. Se quita la piedra. No, Señor, pero ya está 4 días que está muerto, está podrido, tiene peste. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dice, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quita la piedra. Uy, sí, está presente. Y todo se trata acerca de la fe. Amén. De este tipo de fe para hacer estas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Y cuando Marta responde y da la orden, porque era la cabeza de familia que quedaba, eran 2 mujeres, 2 hermanas y un hermano, y se muere el hermano, viene a ser la cabeza de la familia, la hermana mayor, que era Marta. Le tocaba a ella la autorización, le dice, quiten la piedra. Y van como 10 o 12 hombres a empujar aquella piedra que pesaba como 2 toneladas. Y aquellos hombres protestando, a las mujeres que se le ocurre a esta hora, los caprichos de la mujer, pero la quitaron. Y cuando Jesús se para en la tumba, ¿qué es lo que dice? Lo tiene que llamar por el nombre, porque en aquel cementerio, si él dice sal fuera, toda la tumba se abre. ¿Con quién es? ¿Conmigo? Tiene que decir Lázaro, sal fuera. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y el que estaba muerto salió. Gloria sea al Señor. Si él dice sal fuera, sale todo el mundo pensando que es con él. Así de grande es la fe que mueve montañas. Amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Amén. Gloria a Dios. Están como 15.000 personas. Pastor, la Biblia nunca dice que Jesús alimentó 15.000 personas. Dice que alimentó 5.000. Que alimentó 4.000. Donde hay 5.000 hombres buscando a Dios, hay más mujeres. Y las mujeres no andan solas, andan con sus niños. Calcule que si había 5.000 hombres, había 6.000, 7.000 mujeres y unos miles de niños. Cuando usted suma, había como 15.000 personas con hambre. Y Jesús le dijo, oh, maestro, mándalo, que se van a desmayar del hambre. Dice, no, dale comida. 200 denarios de pan no alcanzan para que ellos tomen un bocado. Y viene un niño y dice, aquí hay 5 panes y 2 peces. Y le llevan aquello a Jesús y dice, ¿pero qué es esto? Y Jesús dice, dame acá. Y lo partió y dio gracias. Le dijo, denle a la gente. Y el pan no se acababa. Y el pescado no se agotaba. Hasta que comieron todo y se saciaron y sobraron 12 cestas. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y sobraron 12 cestas. Son de los milagros de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quién más en la Biblia? ¿Quién más en la Biblia? ¿Es posible para nosotros tener esa fe? Amén. Amén. Sí. En ese momento Jesús actuaba como hombre, ¿no? O sea que nosotros podemos tener esa misma fe y lograr eso, porque en ese momento Jesús no estaba haciéndolo como Dios, sino como un hombre. Con la fe de un hombre. Sí. Para un ejemplo de nosotros. Él nos marcó el camino. Él nos enseñó cómo usar este don, porque lo iba a dar después. Amén. Amén. Jesús estaba caminando sobre las aguas, todo el mundo asustado, y Pedro dice, si eres tú, manda. Manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Todo el mundo se acuerda que se hundió. Pero para decir se hundió, hay que caminar, ¿sabe? No condene a usted ni critique al que ha hecho lo que usted no ha hecho. Amén. Para condenar al que se hundió, hay que caminar sobre las aguas como él caminó. Para después entonces hablar mal de él. Sí. Pero para hacer esos milagros también hay que orar, ayunar. ¿Sabes? No es que o Dios se lo da a cualquiera. O hay que hacer esos pasos. Porque Jesucristo él oraba, ese era su don. Por supuesto que hay que orar, que hay que ayunar y hay que agradar a Dios. Pero dentro del grupo de los que están orando, ayunando, agradando a Dios, viviendo como cristianos, el Espíritu Santo se lo da a quien Él quiere y como Él quiere. Amén. Bien.
Vemos a Pedro que camina sobre las aguas. Pero vemos también en el libro de los Hechos que Pedro resucita a Dorcas. ¿O no? Sí. Y era esta una mujer cristiana con cualidades extraordinarias. Porque en su casa se había hecho una iglesia. Había prestado su casa para reunir a los hermanos y dar culto al Señor. Y de las túnicas que ella hacía, vendía y le daba a los pobres. Era un testimonio y un impacto para la comunidad y se había muerto. Y aquello dolió a la iglesia y conmovió al pueblo. Usted sabe que cuando muere un cristiano, enseguida el que no cree dice, no, ¿y dónde está el Dios? Pues luego que se muriera, y pipí, papá, bla, bla, bla. Sabiendo todos nosotros que estar con Cristo es mucho mejor. Amén. Amén. Y Pedro llega al velorio, al funeral y ve aquello. Y el Espíritu de Dios lo toca. No fue porque él tenía el poder de resucitar a quien él quisiera. El Espíritu Santo le habló y le dijo, no, hoy no es el final de Dorcas. Y él oró sobre ella y resucitó. Amén, amado. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, que iba Pedro con Juan a la hora de la oración a las 3 de la tarde y el cojo, aquel hombre minusválido, inválido, lisiado de las piernas desde nacimiento, que nunca había podido caminar, le pidió la limosna y no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Pero primero lo miró y que vio que el hombre tenía que... Y Pedro tenía el don de fe. El hombre tenía fe y fe. El hombre tenía fe porque no puede recibir un milagro a alguien que no cree. Alguien que dice, Dios no existe y no quiero saber de Dios, no puede recibir un milagro. No puede. Porque a Dios hay que aproximarse siempre en fe. Amén. Y la fe no es ver para creer. Si tú me haces, yo te voy a servir. No. La fe es, yo te voy a servir y yo te voy a creer. Y voy a ver tu gloria. Después. Así es como funciona la fe. Pero llega y le dice, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre saltó. Y eso es un milagro. Amén, amado. Eso no es una sinusitis, ni un catarro, ni hemoglobina baja. Eso es invalidez visible, con las piernas así. Y ahí mismo aquel hombre saltó, corrió, caminó, brincó, gritó, danzó, dio aleluya, revolvió aquel templo, 3,000 gente mirando aquello. Y un impacto tremendo. Amén, amado. Amén. ¿Quién más tenía este don? ¿Qué puede usted hablar? Habla. Esteban tenía el don. Tenía el don de fe. Y era Esteban un varón de una fe extraordinaria. Y cuando predicaba sucedían milagros dentro de él. Felipe el evangelista tenía este don también. Y Pablo también, predicando por la noche un domingo hasta las 3 de la mañana, qué sé yo, se quedó dormido uno al lado de la ventana y cayó muerto desde el tercer piso. Oh, Eutico se murió. Dice Pablo, espérate un momento, no llévalo para adentro. Y oró por él y al poco rato lo entregó vivo. Aleluya. Que no se diga que Pablo mata a la gente predicando. Amén, amado. Tenía también Pablo este don. Bendito el nombre de Jesús. Y es el apóstol Pablo el que escribe este versículo. Hablando de los dones. Y dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, mire qué calidad es el don de fe, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Para los que piensan que esto es lo más importante, dice el apóstol Pablo que sí lo tenía, que si tienes el don de fe y no tienes amor, ¿de qué te sirve? ¿Para dónde te vas? No tengas miedo, decirlo. Porque hay gente que han recibido este don, pero el amor se le va para los pies. Se le va el amor para los pies. ¿Cómo? Sí que se va. Sí, porque los dones, escucha amado lo que le voy a decir, los dones que Dios nos da
no son señal del carácter que nosotros tenemos. Nadie puede decir, es un agente de Dios porque ora por los enfermos y se sana. Ese es un agente de Dios porque tiene amor, porque tiene compasión, porque tiene misericordia, porque vive en santidad, porque respeta a su prójimo y teme a Dios y vive en humildad. Eso es lo que nos dice si alguien está cerca de Dios o no. Amén. Y mucha de esta gente que mal usan los dones que Dios le da, pues dice que Dios está conmigo porque yo hago esto. Jesús lo dice que en los últimos tiempos vendrán algunos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos señales y no echamos fuera demonios y no hablamos por las plazas. Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Así que mire usted que todos los dones y este don de fe ha de usarse siempre en amor. En amor. Si no, nada soy. Bendito el nombre de Jesús. Hay personas que piensan que porque tienen un don que Dios les ha dado, valen más. Qué tremendo, ¿eh? Que yo te regale algo que tú pienses que vale más que yo, pero porque lo que tienes, no te lo regalé yo, quiere que más vale. Amén, amado. ¿Qué tenemos que no nos haya dado el Señor? Mantengámonos en la altura que nos corresponde. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y esto, que Dios nos guarde, porque hay personas que se endiosan, porque un día Dios los usa un don de fe, una de estas cosas, un milagro. Y ya después piensan que hay que hacerle un pedestal, ponerle un trono, adornarle la cabeza con una corona, darle un cetro en la mano y sacar cita para ir a verlo. No. No, lo que hiciste, el Señor te abrió la puerta para que lo hiciera. Lo que hiciste, lo hiciste con un poder prestado, con una autoridad prestada, con un llamamiento prestado. A Dios dale gloria. A Dios dale gloria y mantente en humildad. Bendito el nombre de Jesús. Hay otro versículo. Está este episodio donde hay un muchacho lunático, esquizofrénico, está revolcándose en el piso, en sus convulsiones, echando espuma, está endemoniado tremendamente. Y los discípulos que echaban fuera demonios, trataron de echarle fuera el demonio y no salió. Jesús estaba en el monte transfigurándose con Pedro, Juan y Jacobo, y cuando baja, los otros 9 discípulos están sudando. Están ahí demacrados. La gente del circo, armado, del espectáculo. Y la gente dice, parece que Dios no tiene poder porque no nos podía sacar el demonio. Y ¿qué pasó? No, es que no sale. El bicho está duro, no sale. No pudimos. Y el papá del muchacho dice, se lo traje a tu discípulo, pero no pudieron sacárselo. Jesús les dijo, por vuestra poca fe no salió. Porque de cierto digo que si tuvierais fe, ¿como qué? Esto parece una contradicción. Le dice que tienen poca fe, le dice, si tuviera como un grano de mostaza. Quiere decir que no tenían nada. Dice, si tuviera como un grano de mostaza, le diré a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Y le doy tarea a seguir leyendo, pero Jesús le dice, pero este género, esta raza de bicho no sale si no es con oración y ayuno. Amén. Amén. El tamaño tiene que ver con la pureza. Cada vez que nosotros nos lanzamos en una aventura de creerle a Dios, hay 1% de confianza y hay 1% de duda, de incertidumbre. ¿O no? O usted dice, yo creo que el Señor me va a ayudar hasta este fin de mes, yo creo, pero usted no lo dice, pero por dentro lo piensa. Ojalá sea verdad. Y cada vez que nuestra fe está así mezclada, es una fe poca, es una fe escasa.
es una fe que no está purificada. Más fe y menos duda es lo que tenemos que tener. Más fe y menos duda. El don de fe es la capacidad sobrenatural que le da el Espíritu Santo al que lo tiene. En ese momento no, el porciento de duda es, miren, 0. Esa persona en ese momento no tiene duda en lo absoluto acerca de lo que Dios hace. Lo hace con una confianza que asusta. Asusta a los... No puede ser, mira lo que está haciendo, se volvió loco. Y lo hace así, ahora viene esto, y dice, no puede ser. Hasta que usted dice después, gloria a Dios. Yo no lo creía, pero era gloria a Dios porque lo viste. Y el asunto de la fe es este. Nuestra fe natural tiene que ser purificada. Y el don de fe, por favor, es la fe limpia en extremo. 100% confianza, devoción y creencia sin contaminación. Amén, amor. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente tiene el don de fe en las congregaciones? Pocas, ¿verdad? A veces de cada 10, 12 congregaciones hay uno o dos que tienen este don. ¿Nos hace falta este don? ¿Por qué no tenemos más, no hay más pueblo de Dios que tenga el don de fe? Porque la fe es una de las columnas que sustentan la iglesia de Jesucristo. Y si yo no tengo fe para creer que Cristo viene pronto, que tengo que vivir en santidad, ¿cómo voy a tener don de fe? Si me pongo una careta para ir a la iglesia y cuando salgo por esa puerta me pongo otra careta, la careta de pecado, y voy para el mundo a campear, ¿cómo voy a tener don de fe? Si acepto que Dios me bendiga, pero no creo que Él me reprende cuando me dice, estás en pecado, arrepiéntete y cambia de dirección en tu vida, ¿cómo voy a tener el don de fe? Para tener el don de fe, el primer paso es romper con el pecado. Romper con el, pero romper, darle la espalda, agarrarnos del Señor y vivir santamente. Después pedirlo, porque Dios no se lo da a nadie que no lo quiera. Amén, amado. Pero estoy esperando si Él quiere que me dé, que me quiera dar, si no, también. No pide, que el que pide, recibe. Si usted lo pide, bien que puede recibirlo. Y si lo recibe, cuidado lo que hace con él. Gloria a Dios. Porque hay quienes reciben un don y hacen algo así, ¿no? El Espíritu de Dios me ha dado el don de fe. Que lo sepan todos, tengo el don de fe. Y es mío. Si quieren me invitan. Pero invítenme, no me inviten y me reciban con la mano vacía, porque el ungido de Dios lo tiene. Lo tiene. Me invitan aquí, si me invitan a otro lado, vayan a ver en qué hotel meten al ungido de Dios. Que es el que lo tiene, porque ninguno de ustedes lo tiene. Yo lo tengo y Dios me lo dio. Y eso cuesta. No. Los dones son para servir, no para subir. Gloria a Dios. Y este no es diferente de los demás. Los dones son para servir, es para ir para abajo, no para arriba. Amén, amado. Gloria a Dios. Y los que se inflan y dicen, yo soy un ministro, como si fuera el pez globo ese del mar. Ministro quiere decir servidor. No quiere decir príncipe, ni rey, ni conde, ni vizconde. Quiere decir un servidor. Sí, no. Sí, el don que Dios da no es para verificarse uno, para jactarse, como en lo material. Un político tiene, o un directivo sindical tiene carnet para hacer cosas malas, pero para el propósito que tiene que hacerlo no lo hace. Entonces, eso es lo que quiere decir, que Cristo da el don para que
lo use en buena forma con los semejantes, con los que están con Cristo. Yo ¿Sí? respeto. Amén. Así es, señor López, usted está claro. Dígame si conocen ustedes personas que tienen este don y lo están usando mal. ¿Los hay o no los hay? Se convierte en jardinero. ¿Los hay o no los hay? 90%. ¿Y quiere decir que Dios no se lo dio? Dios sí se lo dio. Pero de lo que Dios nos da, somos responsables y administradores. Y al final cuenta tenemos que dar. Amén, amado. Así que tengamos cuidado. Porque hoy tengo. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Amén. Gloria a Dios. Así que tengamos cuidado por cómo usamos los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Que sea siempre para provecho del pueblo, de la iglesia y gloria de Dios. Amén. Amén, amado. Vamos a ver otro de estos 3 dones para obrar. Perdón, aquí me equivoqué, puse para hablar, pero realmente es dones para obrar. Lo voy a arreglar, para no quede. Voy a arreglar, no quiero que quede duda. Dones para obrar sobrenaturalmente. Y están los dones de sanidades. ¿Qué son los dones de sanidades? ¿Alguien tiene alguna idea? Dima. Es una habilidad milagrosa para restaurar a una persona ¿De qué? de alguna enfermedad o de algún... De enfermedades. Tiene que ver con las enfermedades. Las sanidades son para las enfermedades. Amén, amado. Amén. ¿Alguien más que opine sobre los dones de sanidad? Sí, Phil. Es las personas que tienen el poder de sanar a otra persona una enfermedad en la oración. Amén. ¿Y en el nombre de quién? ¿Para gloria de quién? De Dios. Ah, sí. Ok. Bien. Miren, quiero hacer una precisión acerca de todos los dones. Hay personas que en un momento de sus vidas, o en 2 o en 3 momentos de su vida, el Espíritu Santo le ha dado fe sobrenatural. Eso no quiere decir que tenga el don de fe. El don de fe es cuando una persona con regularidad, usted lo ve que funciona. Lo mismo para las sanidades. Hay personas que en momentos han recibido de Dios la fuerza, la autoridad para orar por sanidad por alguien y lo han recibido, pero han sido eventos aislados. Alguien que funciona con regularidad en las sanidades es que tiene dones de sanidad. ¿Por qué pusimos dones de sanidades y no don de sanidad? Porque son varios. Son diferentes. ¿Cuántas enfermedades hay? ¿Cuántos dones de sanidades hay? Tanto como enfermedades hay. Amén, amado. Y sucede muchas veces, algunos lo descubrimos por experiencia, que oraste por una persona por un cáncer y se sanó, y oraste por otra persona por un cáncer y se sanó, y te trajeron otra con un riñón, con un cálculo de los riñones y no pasó nada. Porque Dios te dio contra el cáncer, pero no te dio con los riñones, el Espíritu Santo. Hay que ir a buscar al otro. Ay, ¿por qué el Espíritu de Dios no me lo da todo a mí? Para cuidarnos del orgullo, de la altivez y de la soberbia. Él reparte. Él reparte. Él reparte. Y ¿cómo yo sé si tengo dones de sanidad? Le pregunto. ¿Cómo sabe un cristiano si tiene dones de sanidad? Probando. Dice Víctor con mucha sabiduría. ¿Cómo es que uno prueba, Víctor? ¿Cómo es? ¿Cómo es que uno prueba? Bueno, orando por la persona. Atreviéndose. Amén. Atreviéndose. ¿Cuántos se han atrevido a orar por alguien? Amén. Por salud. En esta semana que pasó.
Amén. Ahí viene. ¿Cuántos han estado visitando a alguien? Y ustedes saben cómo son a las personas a veces con una enfermedad que se amargan. Y empiezan a hablar, aquí estoy, me subieron la dosis. Pero bueno, tengo la esperanza de que esto me pueda alargar la vida un par de años más. Y aquí estoy. Hay gente que le faltan 3 brazos y 2 piernas. Yo todavía me quedan 2 años, pero con mis 2 brazos y mis 2 piernas. Y Dios te lo pone ahí y tú, sí, a mí. Ay, sí. Ay, voy a orar para que Dios te fortalezca. Atrévete un poquito más. Voy a orar para que Dios te sane. Y si no se sana, qué papelazo. Y si no se sana, qué vergüenza. Y si no se sana, pero ¿cómo usted va a saber si se sana o no? Hay que atreverse. Amén. Quien fue mi pastor que me bautizó, él le hicieron una entrevista una vez. Decía, sabemos que usted ha orado por la gente y recibe sanidad. Dice, sí, gloria a Dios. Dice, ¿qué % de las personas por las que usted ora se sanan? Dice, no sé, tal vez un 25%, un 40%. ¿Y qué pasa con ese otro 60%? Dice, no reciben sanidad. Dice, y aún así, ustedes sabiendo que un 60% no se van a sanar, usted sigue orando por la gente. Y le dice el pastor, yo lo que sí sé es que si no oro por ninguno, ninguno se va a sanar, ¿o yo? Amén. Si no oro por ninguno, ninguno se va a sanar. Amén. Así que yo voy a orar. Amén. Por 100, por 200, por lo que sea. Bendito el nombre. Si no oro por ninguno, ninguno va a recibir. Gloria a Dios. Amén, amado. Y tenemos que funcionar y atrevernos, porque esa es la fe. Tenemos que atrevernos a creer. No podemos delegar tanto. Hay cosas que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Si no hay alguien enfermo, van a buscar al pastor. El pastor va, pero mientras el pastor va, está usted. Y 4 más que fueron ayer y 3 más que van mañana. Amén, amados. Y tenemos que atreverlo. Como tantas enfermedades hay, tantos dones de sanidades hay. Le voy a hablar del episodio de la cruz. ¿Por qué a Jesús le dieron tan duro? Pregunta. ¿Por qué a Jesús le dieron tan duro? Cuénteme, ¿qué le hicieron a Jesús antes de llegar a la cruz? Se burlaban de él. Se burlaron de él. Lo desnudaron. Le taparon la cabeza y le dieron golpes. Le arrancaron la barba dándosela con las manos. Y el manto que tenía lo ocuparon para jugar. ¿Qué más le hicieron a Jesús? Lo azotaron con varas. ¿Usted sabe lo que es azotarlo con varas? No es darle con una vara así. No es darle así. El azote con vara, eso es una entrada a palo. El azote con vara no es así. El azote con vara son 4 o 5 personas con una vara así. Y está usted en el medio y le hacen así. Con esta parte. Que la superficie es mucho más pequeña y la fuerza que se hace mucho más grande. Palizas terribles. Lleno de hematomas desde la cabeza hasta los pies. Los ojos hinchados. Probablemente él casi ni podía ver. Le dieron la cruz más pesada. Sí. Para ver si él la podía cargar. No tenía fuerza para cargarla por la cantidad de golpes que ya los otros sí la pudieron cargar. Pero los otros no lo habían azotado ni le habían dado. Estaban frescos a cargar la cruz y a ser clavados. Pero él llevaba ya 1 día y medio sin comer y recibiendo golpes. Y antes de la cruz fue la corona de espinas, que no era una cosa colocada. Porque si a usted le colocan una corona de espinas, lo tienen amarrado de mano y pie, yo por lo menos hago así, para que se me caiga.
En ese momento. No, la corona de espinas eran unas espinas más o menos así, como clavos, bien entretenida, hecha con ese propósito, y se la ponía más ajustada que el ancho del diámetro de su cabeza, y cuando la ponía, como no entraba, le daban como un palo para que encajara bien. Y aquí todo, y todas aquellas espinas entradas. ¿Usted nunca se ha pinchado con espinas? Las espinas tienen toxinas. Tienen toxinas. Y causa una terrible picazón. Y un rash. Y es como fuego. Yo me he pinchado con espinas de cactus. Aquí así, porque le he hecho así equivocadamente y se me hiera. Hermano, y aquello después es fuego lo que tengo en la mano. Fuego. Imagínense eso en su cabeza. Lo llevan al látigo romano. Nadie quería ir al látigo romano. El látigo romano, que nadie piensa que es como el látigo del domador del circo, que el del león que no, el látigo romano era corto. Era corto, un látigo como de 12 puntas, y para que en las puntas le ponían pedazos de hueso y de metal que eran como uñitas. Y cuando le daban así, el verdugo sabía cómo tirarlo, para que cuando lo tirara se pegaba. Se pegaba, y después cuando alaba, 39 veces. Aprovecho para decirle que ese látigo después no lo lavaban con alcohol y lo ponían al vapor para desinfectarlo. ¿Cuántas espaldas, bacterias, microbios, sangre podrida, inmundicia no tenían ya aquel látigo de persona anteriormente torturada? Y todo eso cayó sobre la espalda de Jesús. ¿Y qué produce todo eso? Desangramiento, infección, fiebre al extremo, hemorragia de todo tipo. Y después de eso, a cargar la cruz. ¿Quién puede? ¿Quién puede con eso? ¿Quién puede? Jesús quería, pero no podía porque su cuerpo estaba destrozado. Llega eso y lo clavan en la cruz. Y hay fotos por ahí, la cruz no era amarrado y los clavos no eran aquí, porque el peso lo tenía que aguantar usted con los clavos. Los clavos eran aquí, porque aquí topaban con la muñeca, con los ligamentos y no se desgarraba. Usted lo clava por la mano y usted se saca. Pero era aquí y en las dos piernas, atravesando los dos huesos de la pierna. Se sabía hacerlo perfectamente. Y el asiento, porque le ponían un asiento para sentarse en la cruz, era muy cortico que se resbalaba usted. No podía sentarse. Tenía que estar haciendo fuerza con los brazos para que los pies no le dolieran. Pero ya cuando ya los brazos le dolían demasiado, usted se soltaba y trataba de empujarse con las piernas, pero le dolía el clavo en las piernas. Y esa era la agonía. La agonía. La gente se moría en la cruz porque se le paralizaba el diafragma. El diafragma es el músculo ese que tiene usted debajo de los pulmones para ensancharlo y contraerlo y así respirar el aire. Espartaco, el esclavo rebelde, duró 3 días crucificado, pero ese sí estaba fuerte, ese no le habían hecho nada. Pero Jesús no duró 6 horas crucificado. De las 9 de 9 a 3 de la tarde duró. Amén, amado. ¿Y por qué tuvo que ser tan terrible? Porque ahí en esas espinas de la cabeza se fueron los tumores, las migrañas, todos los problemas de la cabeza, todos los problemas de la piel, todas las sarnas, todas las maldades, la piel de Jesús quedó más fea para pagar con sus llagas por todas las enfermedades. Por eso tenía que sufrir tan terrible castigo para que por esas llagas todos fuéramos curados. Amén, amado.
Podemos atrevernos a creer, porque Jesús pagó por nuestras enfermedades. Él las llevó. Él las llevó. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, recibe sanidad, usted no está diciendo palabras vacías. Usted está hablando en el nombre de aquel que sufrió lo más terrible que en el cuerpo se pueda sufrir. Gloria a Dios. Amén, amado. Amén. Y tenemos que entender que estos dones de sanidades están sobre la iglesia, están para ser repartidos. Y créame que yo no estoy diciendo, porque por ahí hay quien dice, el cristiano que se enferma es porque está en pecado. Si el cristiano vive en santidad, nunca se enferma. Eso es mentira. Este cuerpo está herido por el pecado. Mientras estemos en esta tierra, nos podemos enfermar. No porque hayamos pecado. Hay enfermedades que son producto del pecado, pero hay otras que no. Pero sea lo que sea, corramos al nombre de Jesús. Amén. Y a su llaga para recibir sanidad. Atrevámonos a creer, atrevámonos a pedirlo. Bendito el nombre de Jesús. Y así funcionar, porque enfermedades se sobran. ¿Sí o no? Enfermedades se sobran. Uno de los llamamientos que en la iglesia es más atendido. ¿Alguien quiere oración por sanidad? Se llena. Se llena el altar, se llena por la derecha, por la izquierda, 2 y 3 hileras. Y el Señor también nos ha dado sanidad y el Espíritu de Dios tiene dones de sanidad. Echemos mano, pidamos y atrevamos a orar. Gloria a Bendito Dios. el nombre de Jesús, a pedir, pero siempre para la gloria de Dios y para el bienestar de los que lo necesitan. Así como hay diversas enfermedades, hay diversos dones de sanidades específicos para cada una de ellas. Todos estos dones son siempre dados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para gloria y propósitos divinos. Está también, este lo tengo que arreglar también. El don de hacer milagros. Don de hacer milagros. ¿Qué será el don de hacer milagros? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Realizar algo imposible de hacer. Algo físicamente imposible. A ver. Se espera por la oración. ¿Ah? Algo que se espera por la oración. Sí, por oración. ¿Cuántos han recibido un milagro alguna vez? A ver, ¿quién me lo dice? De los que han recibido un milagro. Basta, que te voy a levantar la mano. Sí. En una ocasión yo, en mi país, me comí un pescado y me intoxiqué completo y al lado de mí había una persona y yo le dije, clama que me estoy muriendo porque estaba perdiendo conocimiento total, iba a caer. Clama por mí que me estoy muriendo y ella va a caer. Clama, yo era cristiano convertido. Clama que me estoy muriendo. Ella puso la mano en mi cabeza, oró y en ese instante, en ese momento, hizo ¡pum! Y vomité el pescado. En ese momento, preciso. Gloria a Dios. Es un lavado Completo. del Espíritu. Bien, ¿alguien más? Sí, Ana María. Pastor, cuando yo venía hace 15 años atrás, no sé, yo venía con mi visa aquí, y me quedaba. Mi esposo había pedido asilo, mi esposo en aquel tiempo había pedido asilo y se lo negaron y lo estaban deportando. Y nosotros nos congregamos allá en Hialeah porque vivíamos ahí cerquita. Cuando yo venía por temporaditas y la pastora de la iglesia oró por un milagro, para que Dios hiciera un milagro porque a él lo estaban expulsando de este país. Y Dios contestó y casi de inmediato, porque era en el tiempo que se pedía
que daban la residencia, que uno mandaba un papelito, solo se llenaba a mano así, Sí. y lo mandamos y lo contestaron y yo me gané la residencia y automáticamente entonces, ese fue un milagro. Ah, ¿Ah? eso fue una respuesta de Dios grande. Pero no fue un milagro. No, porque no pues alguien le puede decir, no, pero eso fue que tuvieron misericordia de ti las autoridades. Y qué sé yo. Nosotros sabemos que Dios metió su mano. Pero los milagros son cosas mismas. Que cuando se ven, la gente que lo ve dice, no puede ser. Amén. Amén. Sí, sí. Víctor y después Nietzsche, sí. Ok, ahí en la iglesia donde estamos, no solamente ellos, sino que toda la iglesia, entró en oración una muchacha que llegó así, era un huesito con sida, y empezamos a orar por ella. Eso duró casi como 2 años, pero ya al final, cuando ella estaba ya engordó, agarró color y todo, y cuando le hacían las pruebas, le hicieron 3 veces las pruebas, y ya por último le dijeron, ya no tiene nada. ¿Y el SIDA tiene cura? El SIDA, eso es un milagro. Porque el SIDA no tiene cura. Amén. Eso es un milagro. Sí, sí, Nietzsche. A mí se me desapareció el cartílago de la cadera y el hueso de la pierna se me estaba saliendo por la cadera, la parte de arriba, ya había hecho un hueco y ya yo estaba con walker y si yo me caía yo no me podía levantar y llamaba a mis hijas para que me levantaran y llegó un momento que ya me iban a poner en silla de ruedas y yo le pedí al Señor junto con mis hijas que, bueno, más que todo Jessica todo el tiempo era, Señor, sana a mi mamá, sana a mi mamá. Y a mí me operaron y el doctor dice, yo no fui el que lo hice. Duró 8 horas la operación, pero dijo, eso es un milagro lo que yo he podido hacer. Yo no lo hice. Yo tengo todo esto de titanio, decían que yo no iba a poder caminar y soy un milagro que el Señor hizo en mi vida. Amén. Yo corro, yo me metí en maratones con mi hermano. A los 3 meses de operada me metí en un maratón de 5 millas, que esta recuperación dura aproximadamente 1 año. Yo a los 3 meses estaba corriendo y yo brinco y yo, es más, me dieron un carnet para que cualquier cosa, si iba a un aeropuerto, ni suena. O sea que ni siquiera pregunto, que quizás ya es hueso. Amén. Gloria a Dios. Para él sea la gloria y la honra. Pero en el caso suyo, Dios vio la mano de los médicos y dice, pero eso usted se lo cuenta. Dice, sí, pero ese fue el médico que te operó. No, pastor. Nosotros sabemos que Dios pone su mano, pero el milagro es cuando el impío no tiene que decir. No tiene que decir, no puede decir fue el médico que te operó o fue el oficial que tuvo misericordia. Tiene que decir, no puede ser, tiene que haber sido Dios. Tiene que haber sido Dios, sí. Yo quiero comentar, yo soy nueva acá, pero yo tenía que morir. Me voy a cortar el labio. No, pero hágalo corto, porque... Lo voy a hacer cortito porque, bueno, yo estuve trabajando, antes de eso yo tenía una pesadilla de la noche, antes de salir a mi trabajo. Entonces me sentía que algo se me iba de mi cuerpo. Y me levanté y dije, ¿qué es esto? Se me quiso salir de mi cuerpo. Y entonces el sueño me dejaba dormir de nuevo 3 veces. ¡Ay! Y entonces... Ahora ya no duermo y me tengo que levantar, no, porque se me quería salir algo de mi cuerpo. Entonces me levanté y me dije, ayúdame. Y prendí la radio después y era del pastor Billy Graham. El mensaje era católica. Entonces me conmovió esa música, me conmovió el mensaje, hablaba de los 3 caballos. Y entonces, hermana... Y entonces yo después de la oración y todo, me levanté y dije, pero parecía que yo estaba como 1 metro volando, caminando para mi trabajo. Y de pronto sentí una sensación hermosa en mi caminar, cerca de unos bancos ahí, en mi caminar, en el Prado. ¿Y entonces? Sentí y decía, Dios mío, si me das esta sensación maravillosa, ¿cómo será el cielo que tú me preparas por esa sensación? Y yo no sabía que ese día tenía que morir.
De pronto llegué a mi trabajo, me dice, ¿usted tenía los dólares? Y yo, sí, le dije, pero yo tenía como $3,000. Y entonces me dice, vamos, le dije, pero no le dije a él que yo tenía, no, pero yo no puedo... Hermana, la historia en esencia, los detalles resuman, por favor. Sí. Entonces, me dice, espera un momento, le dije, a mi colega que venga y podemos ir. Ok, me dice, ok, espero que 5 minutos. ¿Usted va después? Sí, le dije, no hay problema. Pero yo decía, ¿por qué tanta insistencia? Y de pronto vi que venía volando una patrulla de policía y me fui corriendo y le dije, por favor, ellos que me ayuden a cambiar, si pudiera, yo cambio. Entonces ahí me haría buen dinero de la mañana. Entonces me fui a la calle, o sea, a la policía, y la policía se pasó, pero después volvió y me dice, me siguió y yo fui y le dije, mira, pero me están insistiendo en cambiar los dólares, yo necesito ayuda, por favor, le dije, lo voy a reconocer, le dije, ¿cuáles son esos de allá? Después, paralizados los tipos. Y después se los llevaron primero fuimos donde él decía al hotel que estaba para cambiar los dólares. Entonces, fuimos, no había nada de ese gringo, ni el dinero, ni la pieza que decía nada. Entonces, me acompañan preso, lo llevaron preso. Después, porque yo seguía trabajando, y vino la policía y me dice, ¿en qué Dios usted cree? Me dijo, yo no sé, una sensación hermosa que amo al Señor Jesucristo. Y ahora dice que no sé, ese Dios le ha salvado. Al tipo que lo llevamos tenía una vara, un fierro y un puñal. Usted estaba muerta, señorita, me dijo, yo era de 18 años, 20, 22 años por ahí. Oye, yo no sabía de muerte nada, yo decía, ¿por qué? Porque si no le gustaba hacer lo correcto a mí. Bien, ahí Dios la guardó. Y después, cuando yo me fui, dije, no, un día voy a ir a la iglesia y el pastor de la iglesia el domingo se levantó y demos gracias a Dios por la nueva vida y las maravillas que Dios hace en nosotros. Me flechaba a mí. Sí, porque hizo una maravilla en usted. Y esa es la historia, que Dios la guardó para que no la mataran. Dios la guardó, pero el milagro es como quién fue el que estuvo en el accidente acá, que contó Santo, el hermano Santo Clemente, que el carro dio 3 vueltas, quedó desbaratado, pero él salió ni un rasguño. Ese es un milagro. Dios la guardó de manera sobrenatural. Pero el que usted le cuenta eso, dice, fue que los delincuentes aquellos no quisieron hacerte nada. Es así, sí, varón. Buenos días. Yo fui militar 16 años. Yo tuve un tiro aquí, en esta parte. Entró aquí y me salió por el lado de acá. Cuando a mí me llevan al pabellón militar, los doctores dicen que cómo pasó no se sabe, porque como la entrada y la salida, cualquier parte que viene el tiro, viene siempre hacia mí, hacia el lado del corazón, y no pudo. Entró aquí y salió aquí está. Mi padre estaba en oración, en una campaña de oración esa noche cuando pasó ese suceso, y una hermana que estaban orando dice que detrás de él había una calavera. Y la hermana terminan de orar y le dice, hermano Carmona, detrás suyo yo vi una calavera. Y dice mi papá, vamos a reprender porque ese es un espíritu de muerte. Y empezó toda la iglesia a clamar por el espíritu de muerte. Cuando ellos empiezan a clamar fue lo que pasó en mi brazo. Cuando me llevan, yo caí, yo no supe nada de mí hasta el otro día que me despierto con oxígeno y todo, y cuando veo a mi papá llorando. Y todo, o sea, mi jefe, todo dice, ¿cómo pasó el suceso? Nadie sabe, porque fue hasta en una habitación y nunca pudieron conseguir el proyectil. O sea, el diablo ese día quería acabar con mi vida. Y para muestra, el doctor me dice, cuando hicieron el examen, pasó por 1 milésima de la vena aorta. Me dijo, si te llega a esa parte no hubieras durado ni un segundo. Porque ahí mismo está, ellos sacaron y tienen la foto y todo donde está, y quedó. Y bueno, no me quedó nada más la seña como para testimonio. Entró aquí y me salió aquí. Y gracias a Dios, ellos decían que yo no podía mover mi mano. Y al otro día ellos me daban pelotas para que yo hiciera ejercicio.
Y a los 3 días yo ya movía mis manos, mis dedos y todo. Y eso es un milagro de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, el tiro iba para el corazón. Sí. Pero el ángel de Jehová puso la mano en el medio. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahí estaba el tiro para matarlo. Usted se levantó al otro día por toda la sangre que perdió. Por toda la sangre que perdió. Pero de ahí Dios lo guardó. Gloria a Dios. Quizás he estado dando mi vida, mi testimonio. Y como yo me siento que siempre tengo eso, porque o sea, yo me veía ya mal, ¿no? Cierre. Pero es verdad, mi hermanita de 5 años salió de la iglesia corriendo y un taxi la bombeó, y cuando la bombeó le pasó por encima. Ella ahorita tiene, se llama Jenima, mujer cristiana, no le pasó nada. Es un milagro. Un nené se cayó de un 5º piso. Ajá. Porque estaba jugando con unos niños, o sea, estaba con mis hermanos jugando y tratando de verse por la ventana. Uno de ellos, sin querer, lo empujó y de un 5º piso cayó en un piso de concreto. Le estuvieron viendo, lo tenían en cuidado. Después de los años, el doctor le dijo a mi familia, ¿sabe qué? Se le ve apenas una línea ya zonificada en el cráneo de un lado a otro. Está vivo, pasado, el niño. Una vida normal, completamente normal. Esos son los milagros. Cuando una pierna crece y se estira y se empareja con la otra, y dice, eso es un milagro. ¿Entiendes? Eso es un milagro. Ahora que estaba muerto y vuelve a la vida. Personas que son restauradas en su salud con enfermedades terminales y esperanzas, esos son milagros. Milagros donde Dios cambia, donde los médicos dicen un milagro. Porque los médicos tienen eso, ¿saben? Cuando los médicos dicen 1 más 1, 2, solo un milagro lo puede salvar. Porque ellos saben que los milagros existen y que Dios hace milagros. Amén, amados. Pero ese don hace falta en la iglesia, porque estamos necesitados de milagros. Amén. Hay personas que en algún momento de su vida, pues Dios lo toca, el Espíritu de Dios lo toca para recibir, o ser el canal de que la persona reciba el milagro. Pero quien usted nota que con regularidad, con cierta frecuencia funciona en este asunto de los milagros, pues tiene el don de hacer milagros. Amén. Sí, hermana Blanca. Pastor, aparte de sanidades, milagros de sanidades, de enfermedades, también hay milagros que se puede decir ahí tenía un edificio con una persona, sobre una casa, entonces yo normal mi actitud con la persona y para resolver tanto tiempo, y entonces yo accedí para pedirle hasta que otra cosa me iban a dar. Pero de la noche a la mañana pasó que vinieron a casa. Y yo dije, es cosa de Dios, porque... Sí, es cosa de Dios. Pero usted me lo cuenta a mí, yo creo que es cosa de Dios. Pero usted se lo cuenta a alguien por ahí, es cosa de la gente de vivienda. Es un milagro porque era muy imposible para mí. Los milagros es cuando no pueden decir que fue esto, que fue aquello. Dios lo hizo. Amén. ¿Qué pasa cuando a una persona le dan veneno en una comida? La persona no se lo alcanza a comer y lo bota o se lo da a un animal, muere el animal y uno queda vivo. ¿Qué pasa? Dios lo guardó. Pero Jesús nos dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, porque los brujos, los espiritistas y la gente que son siervos de Satanás quieren envenenar a los que predican las buenas nuevas de Dios. Amén. A los que sirven a Dios. Eso funciona, eso trabaja, eso opera, y por eso el Señor Jesús les dejó esa experiencia, esa protección. Bendito el nombre de Jesús. Si tú sabes que está envenenado y te lo comes a ver qué pasa, te vas a morir por tentar a Dios. Porque si tú lo sabes, ya Dios te advirtió para que no te lo comas. Ahora tú no sabías.
Pero te encomiendas a Dios en cada comida y le agrada y le obedece y te lo come y el otro se queda así. Y mira la hora, y mira los días, ¿cuándo es que va a caer? ¿Y cuándo es que va a caer? Y Dios te ha guardado. Dios te ha guardado de manera milagrosa. Sí, Elsa. Buenos días, hermano. Buenos días. Pastor, a mí me iban a hacer una dilatación con cámara en el estómago, porque supuestamente yo me atoraba con la comida. Entonces no la llegaron a hacer. Yo le pedí al pastor que estaba con nosotros, Genoveva y yo, éramos 3 personas. Yo le dije, pastor, mañana era un día martes de oración, el miércoles iban a hacer la dilatación con cámara, o sea, una cirugía. Entonces le dije, necesito oración. Y nos unimos con Genoveva y él, los 3 ahora. El miércoles que yo llego, me ponen la anestesia para llevar a cabo la cirugía. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando me anestesian, ya los anillos del esófago, el 2 y el 4 ya estaban abiertos y no necesité la operación. Para gloria y honra de Dios. Yo le doy gracias al Señor porque siempre he tenido misericordia en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Cuando la abrieron, a cerrar. No solo anestesiaron, y cuando pusieron el aparato, la cámara. El aparato de la cámara, estaban abiertos y no necesitaban. Arrancar el falso. Ya, ¿sí? Ya, el Espíritu Santo se había adelantado, lo había operado antes. Gracias a Dios. Hay cosas, milagros como, y cuidado porque mire, todos los milagros tienen propósito. Hay por ahí que dicen, no, que convierte el agua en vino. ¿Para qué? ¿Para qué? Se toma vino. No tiene vino, no tiene agua. ¿Para qué? No, que el otro que te sale aceite de la mano. ¿Para qué? Cómpralo en el mercado. ¿Para qué? Dios no hace milagros sin propósito. Pienso que si el agua es vino, que si le sale el aceite de la mano, eso es un show. Pero no es que alguien lo necesitaba, ni la viuda con el aceite, ni el otro en la boda que se acabó el vino. No hay tal cosa. Y el otro dice, no, porque va a llover polvito de oro. Y el otro que le salió un diamante en el reloj. Y el otro que... Pastor, yo fui a un culto donde decían que estaba lloviendo oro. Ajá. Que llovía oro. Y le digo, pastor, la gente, era tanta la fe que ellos tenían que veían el oro en los brazos de ellos. Y yo decía, pero ¿cuál oro? Yo no Y usted, estoy mal en la fe, oiga. Y usted diría, estoy yo. Yo estoy como mal. Y ellos veían las cosas brillantes y decían que sí, que estaba cayendo oro. Qué imaginación, tremendo. ¿Y para qué? Yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Tiene que haber un propósito. Dios no hace cosas ni de adorno, ni por gusto. Dios te da no lo que tú quieres, te da lo que tú necesitas. Amén, amado. Y es el caso, hay ocasiones que se ha visto, me cuenta el testimonio que estaban sirviendo una comida en la iglesia, qué sé yo, que era una sopa con un pedazo de carne y habían echado creo que 120 pedazos de carne, qué sé yo, y se aparecieron 160 personas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, que se saque un grupo y que quede sin comer y dice el cocinero, que se siente todo el mundo a comer y vamos a orar. Señor, bendice esto y manda a la gente que venga para acá y echa, y echa, y echa, y echa, y echa. Y llegó el 120 y todo el mundo estaba, todo lo que sabían la 121, 122, 123, 124, 160 y todo el mundo, ay, contento, en un momento dice el cocinero que falta el mío y va a decir 161. Eso es un milagro. Eso es un milagro de provisión, de multiplicación, desafía, rompe con las leyes de la física. Que si la niña que se tragó un tornillo de 3 pulgadas y sale en la radiografía y no hay manera que eso lo suelte, hay que abrirla en un momento, vamos a orar y se ora y dice, no, hágale otra radiografía y la otra sale limpia. ¿Dónde está el tornillo? Dios se lo sacó, es un milagro. Dios se lo sacó, es un milagro. Bendito el nombre de Jesús. Sí, hermana Carmen. Pastor, yo también pienso que es un milagro lo que pasó en mí. Yo me operé por un fibroma que tenía, un poliquístico y todo esto, pero me operaron, la operación duró 3 horas, fue bien dura, duró bastante tiempo. Luego me recuperé, pero el doctor me hizo otro examen para saber cómo había quedado
y me dijo que otra vez tenía el fibrón y que tenía que volverlo a operar. Ajá. Entonces yo en ese momento yo dije, yo no quiero operarme otra vez. O sea, había quedado tan asustada que yo dije, Sí. no. Entonces busqué, había en París un sacerdote que hacía sanación. Y yo buscaba sobre un sacerdote que había escuchado que había sanación en la iglesia. Y Resumo la historia. hasta que yo un día estuve en mi casa y salí, no había forma que me dijeran. Entonces estaba en mi casa temprano, prendí el televisor y salgo de la ducha y encuentro al padre hablando sobre su iglesia y sobre la sanación. Ajá. Pero justo en ese momento decían, las personas que tienen una enfermedad, ponga la mano en el lugar. Sí. Y yo puse el lugar, mi mano, y esperé sanación. Y sentí un calor, pastor, que yo quería abrir ventanas, abrir puertas, abrir todo. ¿Y después? Y luego me fui al doctor y busqué esa iglesia. Fui a buscar ¿Y después? a Cristo. Y Vamos, resuelve. lloré bastante buscando a Dios. ¿Qué dijo el médico Y después? fui al médico. Ajá. Y me dijo de que no tenía nada. Y aquí Que no- está contando. Sí, y desde ahí nunca más sufrí de Usted recibió un milagro. fibroma, ni de mioma, ni de nada. Usted recibió un milagro. Eso fue un milagro. Oh, Ahí está. qué lindo. Siempre recuerden esto, y los milagros son un testimonio. Son un testimonio para llamar la atención acerca de la persona de Dios y la obra de Jesucristo. Gloria a Dios. Siempre son así. Si usted recibió un milagro y usted no lo cuenta, y usted no testifica, usted está pecando terriblemente. No, yo sí lo conté. Porque por algo usted lo recibió. Para que cuente las maravillas de Dios a todo aquel que pueda. Y los milagros llaman la atención acerca de la persona de Jesucristo. Nosotros, siempre la iglesia no tiene tanto poder para estar en los mejores canales ni en las mejores estaciones de radio. Pero no hay problema. El Espíritu de Dios nos da milagros. Nos da milagros. Para que todos los que lo reciben lo cuenten y lo testifiquen y lo proclamen. Y el que lo necesita clame y busque a Dios y lo reciba. Gloria a Dios. Los milagros son la divina propaganda de Dios para su iglesia, para el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amado. Amén. Sí. Acerca de lo que dice que cuando uno calla y no cuenta las maravillas que Dios hace, ¿verdad? Hace años mi segunda hija tendría unos 14, 15 años. Ella le diagnosticaron que tenía que operarse algo que le salió en el seno. Y estuvo en tratamiento y bueno, el día que le iban a operar a ella, ya estuvo lista con la bata entró al quirófano y todo. Sí. Y pues ahí Dios hizo un milagro también. Y ya cuando estaba ready para la operación, algo los movió a los médicos a hacer una prueba, algo más de eso, y el pozo ese se había desaparecido, pastor. Y ese es un milagro que hizo Dios en la vida de mi hija. Y siempre yo se lo digo, mira, Dios es bueno contigo, Dios ha hecho milagros y tú has sido testigo de lo que Dios ha hecho contigo. Siempre. Y no pudieron explicarse los médicos y se quedaron como locos, porque sabían que eso era un milagro de Dios. Amén. Quiero dar una advertencia. A veces en nuestra cultura se le da un valor desmedido a los milagros. Los milagros no son para tener fe en ellos, es para la fe dirigida hacia el que los hace, en que es Jesucristo. Hay impíos que han recibido milagros porque lo han creído, que lo sana, que lo ayuda, y lo han recibido. Y hay cristianos que han recibido milagros y se han ido para el mundo. ¿Cómo es posible? Estaba muerto, el Señor lo resucitó y ahí está, tirado por ahí, muerto en delito del pecado. ¿Cómo es posible? Es perfectamente posible, porque los milagros no salvan. El que salva es el Salvador. Y nos salvamos agarrados de Él, viviendo en santidad y en fidelidad. Hay quien está muy orgulloso del milagro que recibió.
Pero créanme que Lázaro resucitó y después se murió. Amén. Y todos los que han recibido un milagro, luego no, me faltaba la cabeza y me creció, gloria a Dios, pero si no te arrepientes te vas para el infierno. Los milagros son los milagros, aleluya, gloria a Dios, pero el que salva es el Salvador. Agarrémonos del Salvador. Y nadie piense que está seguro en el cielo porque tiene una pierna corta y el Señor se la estiró. Usted está seguro en el cielo porque tiene fe y confianza en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Los milagros donde van y la fe en Dios. Y la fe puesta siempre en el Señor. Me levantaba Oscar por allá la mano. Con ustedes terminamos, mi hermano. Dígame. ¿Se acuerda cuando mi sobrino tenía el páncreas? Le desarrollaron a él. Y pedimos oración acá. Y ya en el Ecuador ya nos dieron esperanza del día. ¿Quiénes? ¿La gente o los médicos? No, los médicos. Certificado ahí. Y dijeron mañana que ya no. Yeah. Entonces nosotros orábamos aquí, yo pedí oración aquí también. Y me acuerdo que una vez oraron en un bus que iban a una actividad, no me acuerdo dónde. Entonces mi sobrino se salvó. Gloria a Dios. Pero él, hoy día no me da mucha pena decirlo. Él prometió cosas que iba a la iglesia a agradecerle a Dios, pero no se olvidó. Entonces, ¿y sucede? Los milagros existen, pero a veces las personas no son agradecidas con los milagros de Dios. ¿Y sucede? Porque hay quien tiene fe para que Dios le haga crecer el brazo, pero no tiene fe para salir del pecado donde está. Tremendo, ¿eh? Y a Dios hay que abrazarlo completo. Hay gente que le quieren dar un abrazo al sanador, pero no le quieren dar el abrazo al que salva y limpia los pecados. ¿No quieren? ¿No le quieren abrazar? Pastor, ahí tiene el caso, ¿usted se recuerda cuando Luisa le dio a usted que orara por Hernán? allá en Nicaragua que tenía En Colombia, Sí. Cartagena. Él se levantó, a él lo tenían también Ya, que decían desconfiado. que ya, y los últimos exámenes que hizo hace como un mes, 2 meses, me dijo que salieron todo bien, los médicos están asombrados. Y se está congregando en una iglesia de la Asamblea de Dios ahí en Cartagena. También activo, tocando música y está entregado a su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y por eso yo les digo, mire, Dios nos ha bendecido a todos nosotros con dones, con gracia. Cuando usted ora, a usted Dios le oye. Y el impío lo sabe, por eso no quiere hablar. Y dice, ay, ora por mí, que me duele aquí, ora por mí, que me ora por mí, que me va mal, ora por mí. Le voy a orar por ti, pero tú, ¿qué vas a hacer? Por tu alma y por el Señor. Tú quieres todo lo bueno de Dios, pero mi Dios te quiere salvar. ¿Qué vas a hacer con tu alma? No me hables de eso. Bueno, a mí no me hables de orar por ti. Porque tú quieres que Dios te sane, pero no quieres que te salve. Y sano te vas para el infierno, pero si te salva te vas para la gloria, que es lo importante. Y seamos sabios, porque a veces pasamos el tiempo cargado, orando por gente que no se arrepiente, echándole demonios afuera a gente que va después y los recoge otra vez y se los mete en la vida. Y no quieren saber de un Salvador y de un Redentor. Seamos sabios. Porque todos los dones que Dios nos da es para darle gloria al nombre de Cristo. Y tocar las vidas para salvación y vida eterna. Recuerden, no son los milagros los que salvan, el que salva es el Salvador. Después de haber recibido lo más grande que haya recibido en su cuerpo, en su vida, en su salud, que igualmente que todos nosotros con uña, garra, diente, alma y corazón tenemos que agarrarnos del nombre de Cristo para salvación y redención. Amén, amado. Hasta aquí la clase de hoy. Gloria al Señor. Bien, usted pida. El Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Procure los dones. Procure los dones. Ore por ellos. Ayune. Clame. Viva en santidad. Y cuando el Espíritu de Dios le dé lo que le va a dar, esté contento con lo que le dé. Acéptelo. Recíbalo y úselo.
para gloria de Dios. Que el Señor le bendiga más rica y abundantemente. Gloria sea al Señor.